Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a un devocional más de tu canal, Buenos Días, Señor. Mi nombre es Jonathan Marín y estoy muy contento de que estés con nosotros esta mañana. El día de hoy estamos grabando desde el pueblo de Zacuapan, Veracruz. Y creo que Dios quiere hablar a tu vida en este momento. Así que no nos tardemos más y vayamos directamente a lo que Él tiene para ti, ¿ok? Para descubrirlo, tenemos que ir hasta el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículos del 1 al 14. Pero yo solo quiero leerte unos cuantos versículos que abarcan desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Y de lo demás te voy poniendo en contexto a lo largo del video, ¿ok? Bueno, vamos allá. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldré luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Ok, este pasaje que nosotros acabamos de leer nos habla acerca de la historia de Naamán. Esta es una historia interesante, es una historia intrigante, pero también es asombrosa. ¿Por qué razón? Porque nos permite ver cómo una persona que no formaba parte del pueblo de Dios, y que literalmente era un enemigo de Dios, dado que él era un general del ejército del rey de Siria, experimenta en su vida y en su cuerpo la misericordia y un milagro de parte de él. Ahora, la historia nos introduce en el versículo número 1, hablándonos acerca de las virtudes y acerca de los aciertos y atributos de Naamán. Naamán era un general del ejército del rey de Siria, y la Biblia nos relata que era valeroso, que era un hombre que tenía muchas virtudes. Sin embargo, hay una característica que sobresale e incluso llega a ensombrecer todas las demás virtudes mencionadas. Él era leproso. El día de hoy, la enfermedad de la lepra puede llegar a ser curable si se detecta a tiempo. Las personas entran en un proceso de medicación de 6 meses a 1 año probablemente, dependiendo lo que el médico indique, pero en ese momento y en ese contexto histórico, la lepra era incurable. Y no solamente era incurable, sino que además, de cierta manera, era un estigma sobre la vida de la persona que la llegaba a padecer. Y bueno, sintetizando la historia de Naamán, se nos dice que una joven de Israel había sido llevada cautiva, y dada la casualidad estaba trabajando como sirvienta en la casa de Naamán. Y obviamente ella se daba cuenta de la enfermedad de su amo. Entonces ella en algún momento le habló acerca del profeta Eliseo y le decía que él era un hombre de Dios, que él era un hombre que Dios usaba en muchos milagros y que seguro él lo sanaría. Entonces, cuando yo veo esta historia, me gusta pensar que esta muchacha ilustra cómo una persona, sin importancia a los ojos del mundo quizás, pero estando en un lugar clave y siendo leal a Dios, puede influir en la historia de la salvación de una persona. Y me gustaría que pensaras en eso también acerca de tu vida. A veces quizás no somos muy tomados en cuenta en el contexto de este mundo, pero si estás en el lugar clave y si eres leal a Dios, créeme que puede ser un factor de cambio para una o muchas personas que están a tu alrededor, ¿ok? Así que no te olvides de eso. Bueno, continúo. Naamán le habla de esto acerca al rey de Siria, y el rey de Siria entonces lo envía con una carta diplomática con el rey de Israel.
Y aunque en esta carta no se menciona a Eliseo, sino que básicamente lo que el rey de Siria hace es decir al rey de Israel, mira, te mando a Naamán, sánalo, pues es obvio que el rey de Israel se enoja porque dice, bueno, pues ¿qué acaso soy yo Dios para sanar? Esta es una enfermedad incurable. Entonces lo toma como una excusa de parte del rey de Siria para atacar a Israel. Eliseo se entera de todo esto, obviamente, y manda a traer a Naamán, pide que Naamán sea remitido a su casa, ¿ok? Entonces, cuando Naamán llega a casa de Eliseo, tal como lo llega a narrar la escritura, es en este momento en el que Eliseo no habla personalmente con Naamán, sino que él considera que su palabra sería suficiente si Naamán se dejaba guiar por la fe. Eliseo envió un mensaje a Naamán y le dijo básicamente que fuera al río Jordán y se zambullera en 7 ocasiones, y entonces sería sano. Muy probablemente Naamán, desde su posición, dado que era un general, de alguna manera él pensó que al llegar a casa de Eliseo sería recibido con pompa, que la situación sería como mucho más dramática. Quizás creyó que Eliseo saldría, le ofrecería una reverencia, y que en ese punto él levantaría sus manos, clamaría a Dios con una oración vehemente, tocaría la parte enferma de Naamán o tocaría su cabeza, y que de esta manera él sería sano. Pero no fue así. Así que él no solamente salió sorprendido de ese lugar, sino que también salió molesto, salió enojado, porque consideró que su orgullo había sido lastimado, ¿ok? Entonces, es aquí donde nos damos cuenta de algo que el evangelista, predicador y escritor Dwight Lyman Moody llegó a decir en algún momento respecto a esta historia. Él decía que Naamán tenía 2 enfermedades, el orgullo y la lepra, y que necesitaba ser sanado tanto de lo uno como de lo otro. Naamán debía descender del carro del orgullo y después lavarse de acuerdo al modo que le fue prescrito. Ahora, la historia nos dice que los sirvientes de Naamán lo persuaden a que obedeciera al profeta en un asunto tan simple como este. Y cuando él lo hace, fue sanado. Se ha dicho que Naamán se tragó su orgullo y desapareció su lepra. Ahora, estoy seguro que la pregunta que te haces en este momento es, bueno, ¿y qué tiene que ver esta historia con mi vida? ¿Qué tiene que ver esta historia con mi situación? Porque eso es lo importante. Bueno, al igual que el general Naamán, en muchas ocasiones, a pesar de las muchas virtudes que tenemos, a pesar de los muchos aciertos que podemos llegar a tener, a veces hay una situación en nuestra vida que está totalmente fuera de nuestro control y fuera del control de cualquier persona que está a nuestro alrededor. Y esta situación nos provoca ansiedad, nos provoca tristeza, dolor, sufrimiento. Y es en este punto donde, ya sea de una manera consciente y con una plena convicción, reconocemos que solamente Dios nos puede ayudar. O a veces somos movidos simplemente por una necesidad, pero esto nos lleva a recurrir a Dios. Ahora, lo que debemos de tener bastante claro, y es de lo que me gustaría hablar y enfocar este tema en este momento, es que cuando vamos ante Dios, debemos desechar algo de nuestras vidas. Y esto es el orgullo. Sobre todo esta parte negativa que se relaciona mucho con el desarrollo de la soberbia, de la arrogancia y también una resistencia al cambio. Sobre todo a estos cambios positivos que vienen de parte de Dios, ¿ok? Cuando llevamos nuestra necesidad a Dios, debemos dirigirnos con la actitud y con la identidad correcta. Una en la que con humildad nosotros aceptamos que necesitamos de Él y no Dios necesita de nosotros. Que lo que Él hará en nuestras vidas será por misericordia, pero en ningún momento va a venir a alimentar nuestro ego. No va a salir y nos va a recibir con pompa. No va a salir y va a alimentar nuestro orgullo o nuestra altivez, sino que debemos de recurrir a Él con esta humildad, entregando el orgullo completamente, ¿ok? Y es aquí donde creo que nosotros también
debemos bajarnos de ese carro en el que Naamán en algún momento se tuvo que bajar, del carro del orgullo, para obedecer a lo que Dios nos está indicando. Solo de esta manera nosotros podemos ser sanados. Solo de esta manera será sanada nuestra situación, nuestro corazón, nuestro pasado e inclusive nuestro futuro. Cuando nosotros desechemos de nuestra vida el orgullo. La historia de Naamán es una historia impresionante. ¿Por qué razón? Porque veo en él un hombre que precisamente es eso, humano, sujeto a muchos defectos de carácter que como seres humanos podemos tener, pero un hombre que reflexiona y un hombre que opta por la obediencia y se traga su orgullo, lo cual no debió ser fácil para alguien en su posición, alguien que ejercía autoridad sobre otras personas, alguien poderoso en un sentido político y militar, pero también una persona suficientemente inteligente para poder escuchar incluso a sus sirvientes y soltar su orgullo para tomar el milagro y la sanidad en su vida. Así que me gustaría que en esta mañana reflexiones en esto. Yo no sé si estás llevando una situación delante de Dios, pero si lo estás haciendo, es importante y necesario que todo orgullo sea quitado y lo que sea abrazado sea la obediencia a las instrucciones que Dios nos está dando, para precisamente llegue a existir un cambio en nuestra situación y esa lepra, tipificando a nuestros problemas, tipificando a nuestras situaciones, a nuestras preocupaciones, sea sanada. Eso es lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. ¿Te parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que Él nos ayude? Porque para esto necesitamos ayuda de parte de Dios, para soltar esta parte que a veces es tan difícil de sacrificar o de renunciar en nuestras vidas, el orgullo. Oramos a Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana, porque creo firmemente que tú has hablado a nuestras vidas. Pero tú sabes que nunca ha sido sencillo para nosotros como seres humanos soltar el orgullo de nuestras vidas. Sin embargo, podemos ver a través de la historia de Naamán que es necesario que esto suceda para que nosotros podamos ser sanados. Fortalécenos, llénanos de tu presencia, pero sobre todo, provoca en nosotros, oh Dios, esta convicción y esta determinación de soltar el orgullo en nuestras vidas y abrazar la obediencia. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, pues estoy muy contento de que esta mañana nos hayas acompañado. Si te gustó este video, háznoslo saber a través de un me gusta. Si tú consideras que esto puede ser de edificación y de apoyo a algún conocido o alguna conocida, bueno, no dudes en compartírselo. Y te hago la invitación a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los devocionales que estamos subiendo de lunes a viernes. Y de esta manera permanezcas conectado con nosotros. Te doy muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.